Esta es una historia que se adhiere a varias que hemos platicado en este canal, donde el fútbol y la política convergen y donde la corrupción también habita. Lo que está sucediendo por todos los frentes de la Liga MX tiene mucho que ver con lo que hace algunos años sucedió en México, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien al paso del tiempo en su sexenio terminó vendiendo y privatizando la soberanía energética nacional, misma que hoy poco a poco se ha ido recuperando. Pero, ¿se pregunta por qué estoy haciendo esta analogía? Bueno, les pregunto a quienes les gusta el fútbol y a quienes los que no les llama la atención lo siguiente. ¿Realmente quién se beneficia con el fútbol mexicano hoy en día? Claro, solo un pequeño grupo de empresarios corruptos y nada más. Pues todo se resume en que la gente solo sirve para dos cosas: para gastar en plataformas de streaming o abonos y engrosar la cartera de los dueños, de los clubes y de Televisa, quien tiene un monopolio con los juegos en México y en Estados Unidos, además de solo apoyar. Así son las cosas, incluso con la gente que está detrás del micrófono de los estudios de televisión, en sus programas con debates desgastados y predecibles como en Televisa, TV Azteca o, en su defecto, ESPN o Fox Sports. Incluso por ahí hay un programa llamado Fútbol Picante, donde Ricardo Peláez, un vendehumo y fracasado, pide encarecidamente que la gente vaya a Puebla y apoye incondicionalmente a la selección mexicana de Televisa. De hecho, el desgaste del fútbol mexicano se puede ver en los mensajes en redes sociales de este equipo, quien hasta ha sacado promociones estúpidas para que la gente se motive y vaya a ver un partido gratis solo porque conservó un boleto del ya lejano 2007. Increíble las absurdas y miserables promociones de la selección, la cual terminó regalando boletos, incentivando a que la gente fuera a perder su tiempo para ir a ver a las vacas sagradas contra uno de los pésimos equipos españoles que existen ahora, como el Valencia, mismo que solo viene a cobrar una lana por jugar y cascarear, y solo para engañar a los aficionados que aún siguen pensando que esa selección los representa. Pero ojo, que si hablamos de engañar a la gente, está el caso de Fernando Gago, que muestra cómo el malinchismo mexicano está en los mismos aficionados, y luego, cuando el extranjero les queda mal, terminan mentando madres al aire y deseándole lo peor de los males. Este tema se lo sumamos a cómo la Liga MX maltrecha vive una especie de antimexicanismo, que por irónico que parezca, muchos aficionados lo aplauden. A eso le sumamos la crisis de audiencias de los programas en televisión, de gente en los estadios, y aquí es donde viene lo más sabroso de todo, que con una pregunta lo desnudaremos. ¿Ya se dieron cuenta cómo se están poniendo los medios de comunicación tradicionales luego de que no se vendieran los boletos de la selección en Puebla y que los estadios de la Liga MX luzcan con entradas paupérrimas y miserables? ¿Recuerda usted cuando le dijimos en este canal que les pegaran el bolsillo y ahí iban a chillar como puercos? Bueno, pues ya lo ve, no estamos equivocados y tampoco nunca mentimos, y los argumentos que pusimos en la mesa durante varios años atrás se están cumpliendo. Por eso es importante que nos ayudes. Estamos en cuenta regresiva para llegar a la meta del 1.000.000 de suscriptores, y tú puedes ser parte de esa historia en este canal, pues en el momento que lleguemos al 1.000.000, muchos medios paleros de la liga y anti-AMLO pegarán el grito en el cielo, además de que temen que las redes sociales sigan concientizando a la gente de no consumir sus mentiras y a informarse más y mejor. Por eso sugiero que si no estás suscrito a este canal, nos ayudes y seas parte de esta revolución de las conciencias. Es por eso que hoy te presento Televisa, ESPN y Fox Sports mendigan audiencias, la destrucción de la Liga MX y de Chivas. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica de este canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Este tema cae justo como anillo al dedo para explicar por qué la Liga MX se asemeja mucho al gobierno de Enrique Peña Nieto,
que por años y hasta ahora México ha sufrido con eso de las privatizaciones y de la corrupción. De hecho, es interesante que estemos equiparando a ambas situaciones que obviamente son similares, pero con una magnitud totalmente diferente, pues mientras Peña estuvo a nada de saquear totalmente al país vendiendo los energéticos a los extranjeros, como Iberdrola o Odebrecht, y además más empresas dedicadas al tema del petróleo y construcción, México se iba en picada económicamente hablando del pueblo raso, porque solo se beneficiaban unos cuantos. Muchos seguros sufrieron en ese sexenio donde no había ni trabajo ni mucho menos dinero, nada bien remunerado, y al contrario, muchos extranjeros llegaron al país para trabajar en las transnacionales que explotaban el petróleo, por ejemplo, porque según ellos y la ley de ese entonces eran los únicos que podían trabajar libremente facturando miles de millones de pesos. Bueno, así como estaban aquellas épocas, así es como varios equipos como Chivas están padeciendo las malas decisiones de una privatización sistemática de su propia institución, donde los canteranos muchas veces llegan al profesional solo porque son hijos de exfutbolistas o vástagos de empresarios importantes de la región. Gente de la opulencia, la que realmente tiene más opciones de llegar a ser futbolista. Y a eso se le suma el repudio general por el técnico mexicano, el cual hoy está en peligro de extinción. Y ahí es donde entra el caso de Fernando Gago. Bueno, para que usted me entienda, Chivas tenía medianamente un proyecto consolidado con un tipo que no había dirigido en ligas importantes, pero que de alguna manera ponía a jugar a los futbolistas, como por ejemplo Paunovic, llegando sorpresivamente a la final hace más de un año, y solo bastó otro semestre con resultados menores que en el Clausura 2023, pues aún así llegó una liguilla, siendo la presión de los medios y el invento de chismes en su contra los que fueron la punta de lanza para que el serbio saliera por la puerta de atrás, pero eso sí, terminando la temporada. Los medios como la gran ramera de la comunicación Televisa, ESPN, junto a sus empleados televisos de Cepa y Fox Sports, en ese entonces se la pasaron cagándole el palo al técnico serbio hasta que este decidió salirse, dejando el puesto vacante donde llegaría el argentino Fernando Gago. Pregunto, ¿no le suena todo esto de que le hacen mala campaña a alguien para que dimita bajo presión? ¿No le recuerda esto de inventar chismes en los medios para que bajen a alguien? ¿Acaso eso no es una campaña sucia, como pasa en la política? Claro, pero cuando llegó Gago a Chivas, los medios empezaron a adularlo, no porque haya jugado en el Real Madrid, sino porque estaba guapo. ¿Recuerdan cuando los medios hegemónicos, que hoy ya no tienen nada de hegemónico, hicieron que Peña Nieto fuera un telepresidente guapo? Que millones votaran por él solo por ser bonito sin saber que era un simple inepto. ¿Ya ve que aquí hay muchas similitudes? Bueno, en fin, siguiendo con la historia, Fernando Gago llegó a un puesto altamente deseado por los intermediarios, que son los representantes y agencias que son los que deciden quién juega en México. Diego Merino, su representante, lo terminó colocando en Chivas sin alguna carta para estar en el banquillo. Ahí inició la historia, y lo curioso de todo es que una vez más Chivas fue a buscar a otro técnico extranjero, tal así como Peña dejaba la explotación de energéticos en manos extranjeras, porque según no había dinero ni había mano de obra mexicana de calidad. Y es donde llega la pregunta, ¿no que Chivas juegan con los mejores mexicanos? La verdad no, solo juegan los mexicanos mediáticos y los apalancados, y a veces uno que otro que de alguna manera tiene talento. De ahí en fuera nada. Nadie puede debutar en Chivas por talento, ni mucho menos si es un técnico no mediático. Tampoco puede dirigir, porque rápidamente el malinchismo de muchos aficionados empiezan a cuestionar que el novato, entre comillas, no es nadie y no sirve. Irónicamente prefieren defender a un puñado de jugadores que pueden dejar al equipo por una mejor oferta, o pueden defender a un técnico como Gago, que estaba guapo y era argentino, que exigir a la liga que se les dé más oportunidades a los técnicos mexicanos jóvenes. De hecho, hay una escuela para eso adherida a la Federación Mexicana de Fútbol que no sirve para nada. Pues pregunto, ¿cuántos técnicos egresados de esa escuela laboran actualmente en primera? Ninguno. Lo interesante es que tan pronto llegó Gago, todo
todos los medios se arrodillaron ante él. Nadie cuestionó nada, a pesar de que sus números estaban por debajo de lo que había hecho Paunovic en su primera temporada. Y al paso del tiempo, al fiasco de la Leagues Cup y al fracasar en el torneo anterior, no hubo ninguna crítica en su contra, hasta que salió el rumor que este fue a buscar a la gente de Boca Juniors, porque ya quería irse. Haga de cuenta que Iberdrola llega a México, se apodera de los energéticos y los mejores empleos se los da a los españoles y extranjeros, y los empleos más piteros se los ofrece a los mexicanos. Después, usted se lleva las utilidades fuera del país. Pregunto, ¿qué ganó México? Absolutamente nada. Sin embargo, el argentino, no contento con eso, simplemente se meó en Chivas, de la manera más categórica y risible posible, ya que este, al ver la presión y que no había nada más que hacer en México, empezó a buscar su salida tras bambalinas, y sin que nadie se diera cuenta. Pero, como siempre, todo se ventiló gracias a que los argentinos, el 9 de octubre, en su televisión, informaron que ya estaba hecho el trato, pero que no sabían cuándo llegaría a Buenos Aires. Ante eso, ni la directiva de Chivas lo sabía, y ni Gago había informado que tras bambalinas ya había hecho negocios con Boca, llegando a un acuerdo cuando todo lo había desmentido días antes del 9. Y hasta se había enojado con la prensa, que lo apapachó durante mucho tiempo. Fue así como el 10 de octubre, en un comunicado, Chivas lo hizo oficial. Textual, más o menos decía un párrafo así: el Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy Fernando Gago queda desvinculado de sus funciones como director técnico de Chivas. En las últimas horas, Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina junto a su cuerpo técnico. Bien, luego, las represalias de la afición ignorante no se hicieron esperar, y los comentócratas de la televisión empezaron a rebuznar y a engañar a la gente que no sabía bien del caso, ya que con el objetivo de vender algo, crearon en Gago al personaje malo de la historia. Y no fue así como tal. ¿Por qué? Veamos en el siguiente capítulo, que se pone cada vez mejor. Este capítulo debería abrirle los ojos a la gente que sigue creyendo que el fútbol mexicano es de los mexicanos, y crean que ningún minuto de este video tiene desperdicio. Bien, vayamos directo al grano. El ejemplo de Gago en Chivas es muy interesante si lo vemos en el sentido de que es irónico que Chivas juegue con mexicanos, pero no con los mejores mexicanos, y mucho menos que los dirija un técnico mexicano. Pues solo juega pero con la afición. Pero esto tiene explicación desde que los medios tradicionales han adoctrinado a los aficionados, haciéndoles creer que lo extranjero es mucho mejor, cuando no siempre es así. Esta reflexión se refuerza más cuando sucedió la mal llamada reforma energética de Peña Nieto, donde importaba gasolina de otro país al que le vendía el petróleo, haciendo alusión a la parábola de la naranja, donde se vendían naranjas al vecino y este las hacía jugo para luego vendérselo otra vez a usted. Una total estupidez que disfrazaron por mucho tiempo de algo benéfico para México, siendo una estafa maestra. Bueno, es lo mismo que pasa en el fútbol mexicano. Por mucho tiempo los medios siempre mostraron a la gente que los extranjeros eran mejores y que los mexicanos talentosos eran pocos en el fútbol, creando historias alrededor de los técnicos o jugadores extranjeros mismos, que en su mayoría terminaban siendo unos viles petardos. Pero aquí viene la pregunta: ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? Muy sencillo, pues las mismas audiencias terminan siendo responsables por creerse, en este caso sin analizar, que el sudamericano era lo mejor para su equipo, solo por presumir un fichaje. Al paso del tiempo, la Liga MX se terminó plagando de jugadores extranjeros y de técnicos muy malos. Ante eso, equipos como Chivas, con un plantel de jugadores medianos a malos, un directivo infame como Mauri Vergara, a quien solo le importa seguir haciendo billetes a costa de la pasión, y a los medios que se encargan de vender telenovelas como esta, para que se sigan consumiendo la liga en sus espacios. Estos terminan siendo clubes basura, mal guiados, mal organizados, donde los aficionados solo son parte del negocio, solo para dos cosas: para que siempre les aplaudan todo, y a pesar de las marrullerías de los directivos, estos terminen llenándoles el estadio, y para que los apoyen incondicionalmente, romantizando así el masoquismo futbolero. Ahí es donde yace el verdadero responsable de que equipos como Chivas
estén en la miseria deportiva. El aficionado tonto y cegado es lo mejor que le puede pasar a ese equipo y a los medios. ¿Por qué? Porque a pesar de quejarse por todo lo que le hacen a su equipo jugadores, directiva y televisión, estúpidamente estarán allí apoyando incondicionalmente, cuando es básicamente la misma porquería cada semestre. Diferentes jugadores o técnicos, pero mismos actores de siempre. Y el que paga un boleto o abono, el que compra la app para verlos y paga mucho dinero que bien lo puede utilizar para otras cosas de provecho, termina por regalárselo a quienes han secuestrado a su club. Es un bucle, un ciclo que se repite semestre tras semestre, y no solo en Chivas, sino en varios equipos. Es como la parábola del PRIAN. Destrozan al pueblo durante 6 años, pero en un mes, cuando son las elecciones, tocan a tu puerta ofreciéndote las mejores políticas, las mejores promociones y las mejores propuestas. Pero cuando tienen el poder en sus manos, simplemente te tiran a la basura. Esto es básicamente lo mismo. Es un modus operandi en común con los medios, quienes venden muy bien esa telenovela barata, donde el menos culpable en este caso es Gago, ya que cuando llegó al banquillo de Chivas, la prensa le aplaudía lo que él dijo cuando llegó, que no tendría problemas con los jugadores como Paunovic. Hay que recordar que el serbio sentó al Pocho Guzmán por indisciplina. Luego a Alexis Vega y al Chicote Calderón los castigó por meter mujeres a la concentración. Y pregunto, ¿dónde están esos dos? Ambos jugadores de Pittsburgh, uno en Toluca y el otro en América, quien terminó hasta traicionando a las Chivas, diciendo que América era más grande. Sin embargo, los aficionados los defendieron a morir y atacaron al técnico, quien en ese entonces quería meter disciplina y orden para mejorar. Entonces, los mismos aficionados son cómplices de la basura que tienen de equipo, por malinchistas, por creerle todo a los medios tradicionales, por ser poco analíticos, por agrandar jugadores petardos, por solapar a técnicos malos y extranjeros. Y lo peor, ahora traen el discurso de que Gago es un malagradecido, un oportunista, o como el Bofo Bautista dijo, algo así como que era una basura. Igual los comentócratas de la televisión, como José Ramón Fernández, quien le dijo mentiroso e hipócrita. Y varios más que, indignados entre comillas, empezaron a despotricar. Pero pregunto, ¿lo dicen en serio o solo es para que la gente los consuma y vea sus programas piteros? Esto se pone cada vez más bueno y lo veremos a continuación. Y aquí pasamos a otro punto que hoy muchos aún no quieren entender. Si usted no va a los estadios y no compra la aplicación para ver los juegos o no gasta en el jersey oficial, simplemente la liga se muere y ya. Con ella los clubes, los dueños y sobre todo las televisoras. El poder es de la gente simple y llanamente. No hay más. Pero por mucho tiempo los medios han mantenido cegados a los aficionados al grado de que estos siempre se tragan el mismo timo. Ese que dice más o menos así: apoya en las buenas y en las malas. Ahí está Ricardo Peláez, quien cínicamente andaba haciendo publicidad en ESPN para que fueran a apoyar a la disque selección a Puebla, ya que el estadio no se iba a llenar y que había que estar en las buenas y en las malas. ¿Neta la gente tiene que volver a caer en el círculo vicioso de apoyar a un equipo que no los representa, como la selección mexicana de Televisa? Por eso mismo, y ante el abandono en los estadios de la Liga MX y de la selección, los medios andan furiosos y sobre todo temerosos, tanto así que piden a gritos que vayan al estadio y hagan el gasto, con boletos excesivamente caros, para ver a futbolistas desgastados y malos, que solo representan a Televisa y a sus asociados, que les dan de comer también al usurero Salinas Pliego, quien también está metido en esa bola de corruptos que siguen lucrando con la gente y con la pasión. Por eso mismo a este fenómeno es importante remarcar. De hecho, los medios rápidamente se fueron con el tema de Gago para enmascarar su triste realidad, donde necesitan de situaciones como la de Chivas para tener algo de qué hablar. En un video anterior explicamos cómo la gallina de los huevos de oro se está desgastando y cuando tenían el poder y el dominio de las audiencias, simplemente dejaban pasar temas sobre la corrupción que hay en la liga y en quienes la dominan y lucran con ella. Pero hoy, los tiempos son totalmente diferentes porque imagínese usted,
¿Qué pasaría si todos los aficionados se unen y deciden ya no más ver el fútbol o ir al estadio? Se les cae el negocio en su totalidad, y ahí es donde llegarán los cambios sustanciales y hasta las ventas de franquicias. Sería un golpe de muerte a la industria y a quienes trabajan para ella. De hecho, hace poco la MLS publicó sus datos de temporada que tuvo con sus audiencias en Estados Unidos, un país que no tiene al fútbol como deporte nacional. Aún así, sumaron un total de 11 millones de espectadores en los estadios, con un promedio de 23,000 aficionados por partido, superando ya 3 años al hilo la barrera de los 10 millones de personas en las gradas. Ese dato pareciera cualquier cosa, pero cuando lo comparas con las entradas paupérrimas de la Liga MX, solo podemos abordar una cosa. La MLS, como lo dijimos hace años, ya superó desde hace mucho tiempo a la Liga Mexicana. Pero, ¿a qué se debe ese éxito? Muy sencillo. Según la Liga estadounidense, se rige por 3 ejes importantes y uno de ellos es la experiencia inolvidable que los aficionados se llevan al acudir al estadio. Ojo, que no solo es un show de medio tiempo donde una persona obesa corre para evadir obstáculos como en México. No, son experiencias desde regalos, encuentros con los futbolistas, espectáculo y promociones dentro del estadio para seguir acudiendo a los juegos. Además, el club está cerca de ellos y crea campañas para que los aficionados se la pasen bien en la tribuna. Una de ellas es la seguridad en los estadios, la comunión entre jugadores y fanáticos, paquetes promocionales en las entradas, la llegada de jugadores con calidad y estrellas mundiales, además de la unificación de los derechos de transmisión, cosa que no pasará en México porque Televisa, la gran ramera de la comunicación, es la dueña y es la que manda. Nada pasa por encima de ella a menos que paguen millones de dólares por los derechos. La MLS tiene como un semillero también a la MLS Next, que es como la división de canteranos donde se foguean jugadores para ver si son aptos para llegar a primera. Eso genera arraigo con los clubes e incentiva a más aficionados a formar parte del show futbolístico. Además de que la gran mayoría de los juegos gozan de goles y emociones. Todo eso mientras en México los canteranos no debutan. Y si lo hacen, generalmente son los recomendados o los que pagan por minutos. En Estados Unidos entienden su contexto y por eso atienden las causas para que más gente se sume al fútbol, cosa que han logrado con creces, y en el aspecto futbolístico ni se diga. La selección de las barras y las estrellas le ha ganado ya varios torneos oficiales a la selección de Televisa. Y además, en las 2 ediciones de Leagues Cup entre ligas, la Liga MX solo ha llegado a semifinales en 2023 y en cuartos de final en 2024. Pues mientras los gringos crecen, los mexicanos quedan hundidos en la miseria gracias a lo que ya hemos comentado sobre los pactos del FIFA Gate, donde ningún directivo mexicano fue señalado por corrupción y donde Televisa, la gran ramera, sigue librando una investigación por corrupción en los derechos de transmisión de los mundiales. ¿A alguien no se le recuerda o no se le pasa por la mente el caso Odebrecht en México? Pero bueno, ¿quién habla de eso? Nadie en lo absoluto en medios tradicionales ni en aquellos canales de YouTube serviles y postrados ante el poder de la liga y de las televisoras, quienes les dotan de dádivas como imágenes de goles, algún viajecito para ver a la selección mexicana de Televisa o boletos gratis a los estadios. Una reverenda basura. Los medios tradicionales suplican audiencia, la cual ya no tienen, y a pocos les importa tan solo ir a ver los resultados de su equipo favorito. Ya no es como antes porque muchos han despertado y han entendido que este negocio de la liga solo es de unos cuantos. La misma liga haría lo que fuera necesario por devolver a la gente a los estadios o a postrarse frente al televisor o celular para que vea sus transmisiones y sus programas. De hecho, la selección mexicana de Televisa, por medio de su cuenta oficial, lanzó una promoción para boletos gratis. ¡Ja! Esta fue la oda al cinismo y estupidez, ya que pedían a aquellos que tuvieran un boleto del año 2007 se hicieran presentes para entrar en un sorteo para un boleto gratis. ¡Ja! Increíble que pidan un boleto desde hace más de 17 años para que pueda ser acreedor a participar en un sorteo aparte para un boleto gratis de un partido que nadie quiere ir a ver, ni siquiera regalado, como el México contra Valencia en Puebla. Todo esto
Simplemente es muestra de cómo por fin la gente está despertando poco a poco. Pero espere, que el siguiente tema estará más picante y lleno de mucha realidad. Es más, si aplicas lo que mencionaremos, se podría rescatar al fútbol mexicano y así hundir aún más a Televisa. Y con ella, a todos sus compinches para siempre. Si llegaste hasta aquí, entonces debes poner en práctica lo siguiente. Viendo que el fútbol para muchos es pasión, pero a veces ser un aficionado consciente te lleva a aplicar medidas necesarias para rescatar en este caso al fútbol. La cosa es muy sencilla. Insisto, ¿dónde le pegas a los dueños del fútbol mexicano? Pues en el bolsillo. Si tú haces que ellos pierdan dinero, entonces van a empezar a bufar como en este caso ya lo hacen. Si tú no vas a los estadios, no compras el jersey oficial, no pagas la aplicación oficial de la Liga MX y la selección, no prendes ni Televisa ni TV Azteca, si no compras el abono, si cumples con todo esto y te amarras los pantalones, harías un cambio total y radical en el fútbol. A eso le temen las televisoras y los comentócratas. A eso le teme Televisa y sus huestes. A que la gente despierte y ponga por fin un hasta aquí. Porque ¿cómo es posible que quieran venderte un boleto en 1,200 pesos para ver a un equipo desgastado como la selección mexicana de Televisa jugar contra un club como Valencia, que es uno de los peores clubes españoles en este momento y que está en posiciones de descenso en España? Inclusive ellos se van a dar el lujo de mandar jugadores de 16 años de edad a jugar contra el equipillo de Televisa, además de otros futbolistas banca que inclusive ni han debutado en España. Porque para eso sirve esta selección, para recibir miserias y ganarse una lana a costa de tu bolsillo. Pues desgraciadamente varios harán el gasto para ir a ver esta basura de partido. Es literal un insulto a la inteligencia de los que irán a Puebla a consumir. Por cierto, todos esos le harán el gasto al cara de Cuyo Azcárraga y también al usurero Salinas Pliego, quien ya amenazó a los poblanos con llevarse su franquicia a otro estado, porque no le cumplen sus caprichos de condonación de servicios por el estadio. ¿En serio? ¿Vas a consentir a estos sátrapas que solo buscan tus monedas? ¿En serio vas a seguir creyendo lo que dicen los medios como La Gran Ramera o ESPN, que ya hasta hacen campañas en redes y en televisión para que vayas al estadio? Por años han ninguneado a los aficionados, así como Peña en su momento ignoró a la gente de a pie y destrozó al país sin importarle nada. Asimismo con la Liga MX, porque para ellos los aficionados solo sirven para consumir y apoyar, no para manifestar su descontento por la prostitución de sus clubes de fútbol. Porque volvemos al tema. ¿Qué pasa si ya no hay fútbol mexicano? ¿Qué pasa si ya no vende? ¿Le afecta a usted y a su economía del diario que los estadios no se llenen? ¿Le van a descontar de sus salarios si Televisa y sus huestes no tienen audiencias? Para nada. No pasa absolutamente nada con respecto al dinero de su bolsillo, si la selección no llena o si los clubes no venden boletos cada semana. Si usted no apoya, no se convierte en un antimexicano y tampoco será un malinchista. Para nada. Simplemente los únicos que pierden son los dueños de los clubes, las televisoras y los jugadores con salarios estratosféricos que de paso juegan a nada. Para muestra, de nueva cuenta está Chivas, quien a inicios de año volvió a engañar a la gente. Les trajo un jugador derrotado, acabado, tocado mentalmente, como Javier Hernández, quien se la ha pasado más del 50% del tiempo lesionado. Solo ha jugado 700 minutos en más de 9 meses. Además, fue un jugador que llegó lesionado y sin ton ni son, solo a vender playeras y a vivir del pasado, de aquel jugador que es inexistente como futbolista y como persona. Aún así, los aficionados de ese equipo volvieron a caer, y esta es una señal muy fructífera para los directivos como el cineasta Vergara, quienes siempre han llegado a la conclusión de que este tipo de afición son fáciles de engañar. La típica esposa golpeada, que cuando el marido llega con el ramo de flores y una orden de tacos, le promete cambiar, y esta termina por aceptar, reiniciando así el ciclo de la miseria. Por eso, es importante que más personas se unan y dejen de consumir el fútbol mexicano, una empresa controlada por los intereses creados de unos cuantos, donde el fútbol no importa,
pero sí que la gente esté cada fin de semana gastando todo su dinero a lo tonto. Y sobre todo siga pensando malamente que los clubes y la disque selección son de su pertenencia, cuando solo es una mentira que hace vender y facturar millones de pesos a los verdaderos dueños del balón. Hoy ya está el ejemplo en varias plazas del fútbol mexicano. Gracias a eso los medios lloran por audiencia. Si ya viste que eso está funcionando, entonces, ¿qué esperas para lapidar para siempre el negocio de todos estos sátrapas? No hay mal que dure 100 años ni aficionado que lo aguante, a menos de que viva en el clásico ciclo de la miseria y del robo a mano armada por parte de sus clubes. Pero dime, ¿vas a ir a los estadios cuando se presente la selección mexicana de Televisa? ¿Qué vas a hacer tú a partir de ahora para tratar de recuperar al fútbol mexicano? ¿Vas a seguir regalándole el dinero al Cuyo Azcárraga y a Ricardo Salinas Pliego? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.